Hoy se cumplen 35 años y uno al traspasar la barrera del tiempo retorna, ¿verdad? Me ven, por ejemplo, medio ancianito ya ahora, pero en esa época era joven, fui, digamos, electo como el coordinador general para la visita del Papa. Pero la historia comienza en esas luchas estudiantiles en la Universidad Católica. La Universidad Católica, que justamente en estos días cumplió 61 años, eh, era la única casa de altos estudios en donde nos fuimos a estudiar, ¿verdad? En mi caso, ingresé a la Facultad de Derecho, y bueno, del 86 hasta el 89, más o menos, que cae la dictadura. Y en esa época, en la universidad éramos miembros del centro de estudiantes de la Universidad Católica. Y también la iglesia era el que le cobijaba a los jóvenes. Entonces nos metimos en la pastoral universitaria, pero era un grupo de élite, ¿verdad? Entonces nosotros dijimos de que habría que hacer una pastoral de jóvenes así, de todas las clases, no solamente universitaria, ¿verdad? Y bueno, creamos la pastoral juvenil en el 87 con una hermana que se llama Sor Angélica María Alarcón, bien revoltosa ella. En el 87 también llega a Encarnación el primer obispo diocesano, sería porque antes era prelatura, y Monseñor Jorge Olivieres Juan, él era digamos, trabajaba mucho con la juventud. Y bueno, empezamos acá en 87, en octubre de 1987, al cumplirse 50 años del primer Congreso Eucarístico, que es un gran acontecimiento para la iglesia, ¿verdad? Hicimos un encuentro en aquella época, San Roque González, la Basílica San Roque González, y le juntamos a los jóvenes. Y ahí nos comunican oficialmente que Juan Pablo II va a llegar al Paraguay, y una de las ciudades elegidas era Encarnación. Bueno, nos entusiasmamos todos ya y comenzamos a prepararnos. En diciembre, 4 de diciembre, hicimos la primera marcha. Creo que soy periodista y conoces ahora el ambiente en Encarnación. Hace casi 40 años, nosotros habíamos ya hecho una gran manifestación en contra de la dictadura. Fue del 87, diciembre del 87, hicimos una marcha desde la iglesia San Martín de Porres hasta la catedral. Juntamos 2000 personas, entre ellos una cantidad de piragüe, ¿verdad? Que nos delataban y que esto, y se transmitió, ¿verdad? Bueno, después de eso, ya 88, ya confirmado la visita del Papa, comenzamos a juntar a los jóvenes. Y esos jóvenes se llamaban servidores, o sea, lo que iban a asistirle a la gente para la visita de su santidad. Y bueno, organizábamos tipo cuartel, es decir, yo era como el general, digamos, y después estaban digamos, los comandantes de cada agrupación, y el más importante de ellos, que era la parte de seguridad. Seguridad estaba a cargo de Cayo Hugo Mercado, que es una persona conocida, muy profesor universitario, ¿verdad? Carlos Alborno era un referente fundamental, porque era también secretario general de la Federación de Estudiantes Universitarios del Paraguay. Bueno, después estaba la parte de liturgia, la parte de sanidad, y trabajábamos con los militares, pero ellos no desconfiaban de nosotros, de que nosotros íbamos a hacer alguna manifestación con la visita al Papa. Corrió el tiempo, ya teníamos 1000 y algo de jóvenes, y cada quien, y como digo, seguridad, y su emblema era un perro bulldog. Y un poco era en relación al ministro del Interior, que era Sabino Augusto Montanaro, ¿verdad? Entonces, prohibieron de que se use el bulldog, pues ¿cómo se llama? Una burla a un ministro del tiempo de Stroessner. Se dijo que se iba a abrir el puente, los argentinos que iban a incluso prestar helicóptero, camilla, etcétera. No, nada de eso. Y era un ambiente caldeado, ¿verdad? Llega mayo, y para el desfile nosotros
digamos, unos afiches en contra de la dictadura. Y bueno, la intendenta en aquel entonces, hoy ya fallecida, María Teresa Matiado Gianotti, mandó sacar todito, ¿verdad? Todo y volvimos a colocar, ¿verdad? Para el desfile volvimos a colocar, volvimos en la facultad, en el hall central de la universidad, pegamos unos afiches con, uno de los revoltosos le puso cuernos al general Stroessner y cosas así. Bueno, de ahí hubo ya una, digamos, nos amenazaron con echarnos de la universidad. Llega o sea, el 16 de mayo, llega a Asunción su santidad, ¿verdad? Era un lunes. Nosotros ya estábamos preparados, todos los 1742 jóvenes. Y bueno, el día martes a la tarde entramos en el Campo de la Esperanza. Una marcha te puedes imaginar, o la gente se puede imaginar, 1700 jóvenes haciendo la marcha por la ruta, ¿verdad? Entramos a la tarde en el Campo de la Esperanza y llevamos nuestros cantorales. Los cantorales eran como una revista, 100.000 cantorales teníamos, sombrero, camiseta. Pues la camiseta no podía usar si hacía un frío de polar, así. Y queríamos vender la camiseta, Mensajero del Amor y cosas. Bueno, a las 7 más o menos llega un contingente de militares, un pelotón de militares, comandado por el teniente coronel Mauro Rolón Canela, que era digamos, el jefe de la inteligencia militar. Y todos los policías también, la policía piragüe, ¿verdad? Y vinieron con una consigna de que Carlos Albono, que era secretario general de la Federación de Estudiantes Universitarios del Paraguay, no podía estar en el campo de la Esperanza. Entonces, conversamos con los militares, con los policías, y le propusieron a Carlos Alborno estar en la parte de comunicación. El centro de comunicación para el mundo era el nuevo hotel, hoy Agua Resort Hotel, ¿verdad? Y ahí se juntaban todos los periodistas, todo el mundo. Y Carlos Alborno no quiso irse, entonces, o irse ahí o irse preso. Y nosotros no le íbamos a permitir que le metan preso, ¿verdad? Si bien los militares ahí tumbaron todo, revolvieron todo nuestro. Y bueno, al final parlamentamos y le trajimos a Carlos Albono en su casa, acá en el centro. Bueno, amanecimos con un frío polar, los jóvenes, y era simpática la situación por el hecho de que los militares están, por ejemplo, los del CIMESPOR, los del Liceo Militar y otros, ¿verdad? Estaban por un lado y por el otro lado nosotros de la Pastoral Juvenil. Pero con ese frío, tener que tomar café, que te tenía que si yo, los jóvenes se ponían bolsitas plásticas por los pies, ¿verdad? Por zapatos, ¿verdad? Para la humedad, pues era fangoso el lugar, entrar hasta la rodilla, ¿verdad? Y bueno, amanecimos ahí, la mayor parte de nuestros cantorales quemamos todo, ¿verdad? Porque teníamos que hacer fogata. Llega el Papa a las 10 más o menos, 9:40 más o menos llega. Y bueno, ahí fue, pensábamos que íbamos a tener 60.000 personas más o menos, pero llegamos a 10.000, ¿verdad? Pues demasiadas restricciones había, ¿verdad? Y por esa cuestión del control y cosas así, era el tiempo de la dictadura que nosotros desafiamos, ¿verdad? Y movimos todo, pero en ese proceso hubo muchas anécdotas, por ejemplo, el caso del Apacho, la Cruz del Apacho, que es el símbolo de, digamos, de la riqueza forestal de Itapúa, del Alto Paraná, se puso ahí la cruz que hoy está frente a la catedral, el sombrero que el Papa, que la foto más emblemática del Papa se compró en la hoy desaparecida Villa Baja, ¿verdad? Compramos un sombrero pirí, yo le pinté ahí uno googlea y va a encontrar el sombrero pirí que yo le pinté, ¿verdad? Y bueno, el Papa estuvo una hora y algo, de ahí yo fui uno de los que, en realidad yo tenía que haberle entregado el sombrero, pero se le dio a dos nenitos, era un varón y una nena, y en mi caso yo le entregué un canasto con la riqueza de la tierra, arroz, soja y otro, ¿verdad? Para reflejar, bueno, esta es la riqueza del departamento de Itapúa, de la región, ¿verdad?